A ver, lanzo una pregunta. ¿Es posible ser verdaderamente ateo? Y no me refiero solo a no creer en un Dios, en el Dios de la Biblia o el Corán. Me refiero a algo mucho más radical. Vivir sin ningún sistema de creencias, sin rituales, sin nada que consideremos sagrado. ¿Es eso humanamente posible? Pues esa es la gran pregunta que plantean los materiales que tenemos hoy sobre la mesa. Y es una pregunta que, la verdad, desafía una de las ideas centrales de la modernidad. La idea de que vamos hacia un mundo cada vez más secular, ¿no? Exacto. La idea de que la secularización es el destino inevitable de las sociedades avanzadas. Claro. Porque hoy vamos a meternos a fondo con una idea que es bastante provocadora, que se saca de estos textos. La afirmación de que el ateísmo puro es en realidad una fantasía, que el cerebro humano está, por decirlo de algún modo, cableado para la religión. Y para analizarlo, tenemos dos estudios muy completos que combinan campos que no siempre hablan entre sí. Antropología, historia del siglo XX y hasta neurociencia muy reciente. Y todos, curiosamente, apuntan en la misma dirección, que el ser humano es, por naturaleza, un animal religioso. Nuestra misión hoy entonces es desgranar este argumento, que es muy potente, ver si se sostiene, qué evidencias presenta y sobre todo qué significa para cómo entendemos nuestras sociedades, que supuestamente son seculares. Vale, pues vamos a desmontar esto. Para empezar, y para que estemos todos en la misma página, creo que es clave definir bien los términos, porque cuando las fuentes hablan de ateísmo puro, nos refieren a lo que la mayoría entendemos por ateísmo. Efectivamente, la definición que proponen es deliberadamente estricta y funcional para poder analizar el comportamiento humano más allá de las etiquetas que nos ponemos. El ateísmo puro, según ellos, se define como una ausencia total de varias cosas, las más obvias. Primero, la creencia en cualquier dios o fuerza sobrenatural. Y segundo, cualquier idea de trascendencia. O sea, el alma, el karma, el destino, todo eso fuera. Todo eso fuera. Hasta aquí creo que la mayoría de personas que se consideran ateas estarían de acuerdo. Sí, esto entra dentro de lo esperado. Pero la lista sigue, y aquí es donde se pone interesante la cosa. Aquí es donde se pone exigente. La definición también requiere una ausencia de narrativa sobre un fin de la historia o utopías futuras. Es decir, la creencia en que vamos hacia un paraíso terrenal. Y va más allá, a lo práctico. Ausencia de rituales colectivos con un significado sagrado. ¿Te refieres a bodas, funerales, cosas así? Exactamente. Y también, ojo, ausencia de tabúes morales absolutos, lo que podríamos llamar pecados seculares. La lista se completa con que no existan mártires, herejías, una ortodoxia moral incuestionable y, esto es crucial, la ausencia de objetos o espacios sagrados. Espera un momento. Objetos sagrados. ¿Eso qué incluiría? ¿Una bandera nacional, por ejemplo? ¿O el cuerpo de un líder venerado? ¿O incluso un texto como una constitución que se considera intocable? Precisamente, bajo esta definición funcional, una constitución que no se puede tocar o una bandera que por ley no se puede quemar serían objetos sagrados. Y una sociedad que los venera de esa forma, pues no sería puramente atea. Con esta definición el listón está altísimo. La cosa se complica una barbaridad. Y la pregunta que sale de aquí es obvia. ¿Alguna sociedad en toda la historia de la humanidad ha cumplido alguna vez esos criterios? Y aquí es donde los textos tiran de antropología. Y la respuesta es un no rotundo. Citan a Emil Durkheim, uno de los padres de la sociología, que ya en 1912 dijo que no hay sociedad conocida que no haya tenido religión. Entiendo el argumento histórico, pero claro, eso es de hace más de un siglo. Con todo lo que ha avanzado la arqueología y la antropología desde entonces, ¿esa afirmación sigue en pie? ¿De verdad no se ha encontrado ni una sola excepción? El descubrimiento la ha refutado. Y es importante entender qué quería decir Durkheim. No se refería solo a creer en un dios, sino a la distinción fundamental que toda sociedad, sin excepción, hace entre lo sagrado y lo profano. Toda cultura tiene cosas, lugares, ideas o momentos que aparta del resto y los trata con una reverencia especial. Claro. Y los documentos que manejamos dan ejemplos muy concretos para que no se quede en teoría. Mencionan a los Pirahã del Amazonas, que a menudo salen en debates por Internet como el ejemplo de pueblo ateo. Es el ejemplo clásico, sí. Pero cuando los antropólogos los estudian en profundidad, descubren que,
no tienen un dios creador como en otras culturas, pero sí tienen un sistema súper complejo de espíritus que pueblan su mundo y tienen rituales y cantos que consideran sagrados. No encajan en nuestra idea de religión, pero sí en la definición funcional de Durkheim. Y entiendo que pasa lo mismo con los Kung San del Kalahari, ¿verdad? Se menciona su danza de curación trance. Exacto. Es un ritual colectivo potentísimo que, según describen los antropólogos, es como su equivalente a una misa semanal. No es para adorar a un dios, sino para fortalecer los lazos de la comunidad, para sanar y para dar sentido a su existencia en un entorno muy duro. Cumple una función religiosa. A mí lo que me parece más revelador es el fracaso de los intentos por encontrar pruebas de lo contrario. Los textos dicen que los antropólogos soviéticos buscaron activamente tribus ateas primitivas. Buscaban un respaldo para la ideología del Estado, claro. Y fue un fracaso total. Mientras existía la censura del régimen, publicaban informes sesgados, pero en cuanto se pudo investigar con libertad, tras la caída de la URSS, lo que salió a la luz fue un mundo riquísimo de chamanismo y otras formas de espiritualidad que habían ignorado o reprimido. La conclusión es clara. No existe ni un solo registro de una sociedad humana que carezca por completo de esta estructura de lo sagrado. Entendido. O sea, desde la antropología nunca ha existido una sociedad así de forma natural. Pero eso me lleva a la pregunta del millón. ¿Se puede crear una? ¿Qué pasa si un Estado con todo su poder decide arrancarla de raíz, como intentaron hacer en el siglo XX? Ese es el siguiente gran bloque de evidencia que analizan las fuentes, los grandes experimentos ateos del siglo XX. La Unión Soviética, la China de Mao, la Camboya de Pol Pot, incluso la Albania de Enver Hoxha. Todos ellos intentaron erradicar la religión por la fuerza. Y el resultado, según estos análisis, no fue crear sociedades puramente seculares. Al contrario, generaron lo que podríamos llamar religiones de sustitución. Y con una rapidez asombrosa, además. El vacío que dejó Dios no se quedó vacío mucho tiempo. Ni un segundo. El caso de la Unión Soviética es el más documentado y a mí me parece increíblemente revelador. Es que la estructura religiosa tradicional fue replicada casi punto por punto. Totalmente. Empezando por la reliquia sagrada por excelencia, el cuerpo embalsamado de Lenin, expuesto en el mausoleo de la Plaza Roja, se convirtió en un lugar de peregrinación obligatorio para generaciones. Un momento. Veo fácil el paralelismo con Lenin como una reliquia, pero ¿hasta qué punto se puede equiparar el culto a un líder como Stalin con la devoción religiosa? ¿No podría ser simplemente, no sé, un mecanismo de control, una herramienta de propaganda, más que una necesidad espiritual del pueblo? Es una objeción muy importante. Y sin duda era un mecanismo de control del poder, claro que sí. Pero la pregunta clave es, ¿por qué ese mecanismo adoptó una forma tan religiosa? El culto a Stalin como padre de los pueblos, una figura infalible, casi omnisciente. El marxismo-leninismo como un dogma con sus textos sagrados y sus verdades reveladas. El trotskismo tratado como una herejía que había que purgar. Y las confesiones públicas de los purgados que son inquietantemente parecidas a las confesiones de pecados para salvar el alma. Solo que aquí era para salvar la pureza del partido. Exacto. Y no podemos olvidar la escatología, la promesa de un futuro redentor. No era el paraíso en el cielo, sino la utopía de la sociedad comunista sin clases en la tierra. El poder usó una estructura que ya existía en la psique humana. Le dio al pueblo un nuevo dios, el partido, nuevos santos, los líderes, nuevos demonios, los herejes, y una nueva promesa de salvación. Funcionó porque aprovechó una necesidad devocional que ya estaba ahí. Y lo más increíble es que este patrón no es una cosa solo soviética, se repite en los demás experimentos. Así es. En la China de Mao, el libro rojo era el texto sagrado que millones de personas llevaban a todas partes. Las sesiones de autocrítica eran funcionalmente confesiones públicas. Y en Camboya, Pol Pot fue todavía más lejos. Abolió el calendario budista para empezar el año cero. Se convirtió él mismo en el centro de un nuevo culto, con sus himnos, sus mártires. El ateísmo de Estado más radical no duró ni una década antes de generar su propia teología. Vale, entiendo el argumento para los regímenes totalitarios, donde un poder central impone una ideología desde arriba. Pero ¿qué pasa con las democracias más seculares del mundo? Pienso en países como Suecia, Japón, la República Checa. Ahí la mayoría de la gente se declara no religiosa, y no hay un partido único imponiendo nada. Esa es la prueba de fuego del argumento, y los análisis la abordan de frente. La tesis es que si rascamos la superficie de estas sociedades,
encontramos que las funciones que tradicionalmente cumplía la religión siguen muy presentes, aunque operen con otros nombres, a menudo seculares o culturales. A ver, dame un ejemplo concreto. ¿Cómo se ve eso en Suecia, que siempre se pone como el epítome del secularismo? Pues mira, tomemos los funerales. En Suecia, el ritual funerario más común ya no es el cristiano. Ahora son las ceremonias civiles. Pero estas ceremonias, con música pop que era importante para el difunto, con discursos humanistas sobre su memoria, con la reunión de la comunidad, cumplen exactamente la misma función ritual que un funeral religioso: dar sentido a la muerte, procesar el duelo en grupo y cohesionar a la comunidad. Es un funeral secular, sí, pero sigue siendo un acto sagrado en el sentido funcional de Durkheim. El caso de Suecia con los funerales civiles lo veo claro. Es un ritual secular que reemplaza a otro. Pero Japón siempre me ha parecido una paradoja. Las encuestas dicen que son de las sociedades más ateas, pero luego ves imágenes de templos abarrotados en Año Nuevo. ¿Cómo explican las fuentes esa contradicción? La explican como un ateísmo participativo. La mayoría de los japoneses te dirán que no creen en un dios personal, y lo dicen de verdad. Sin embargo, como señalan las fuentes, entre el 80 y el 90% de la población visita santuarios sintoístas en Año Nuevo, se casa por ritos sintoístas y celebra funerales budistas. Es un sincretismo cultural que en la práctica funciona como la religión cívica de la nación. No se preguntan si creen, simplemente participan en un sistema ritual que da orden, ritmo y significado a sus vidas. Y luego está el caso de la República Checa, que es muy llamativo. Allí se señala al activismo ecologista más radical como un sistema que ha adoptado una estructura casi religiosa. Sí, y se analiza su estructura funcional, no si tienen razón o no. Se habla de dogmas, como el objetivo incuestionable de cero emisiones, de pecados, como volar en avión o comer carne, de figuras que adquieren un estatus casi profético, como Greta Thunberg, y de rituales de purificación. Y de indulgencias como la compensación de carbono, que es casi como comprarle una dispensa al planeta por tus pecados aéreos. La estructura es sorprendentemente similar. Exacto. Y de nuevo, el argumento de las fuentes no es si esto es bueno o malo, sino que el patrón de comportamiento es idéntico a los patrones religiosos que conocemos de toda la vida. Los documentos también mencionan cómo ciertas corrientes ideológicas en el mundo anglosajón, como el progresismo identitario, pueden funcionar con una estructura parecida. Ideas de pecado original, el privilegio, la herejía, que se castiga con la cancelación, textos fundacionales que se consideran sagrados, y hay que insistir, como dicen las fuentes, en que la idea no es juzgar estas corrientes, sino solo analizar su estructura. El argumento no es de valor, sino de forma. Muestra cómo, incluso en los entornos más seculares, esa necesidad de un marco moral con elementos sagrados, prohibidos y redentores vuelve a surgir una y otra vez. Entonces, si este patrón es tan universal, desde tribus amazónicas a activistas en Estocolmo, pasando por los regímenes totalitarios, la pregunta del por qué tiene que apuntar a algo más profundo que la cultura. Tiene que estar en nuestra biología, en nuestra psicología, ¿no? Esa es la conclusión final a la que apuntan las fuentes. Nos llevan directamente al hardware, a cómo está construido nuestro cerebro. Aquí ya entramos en el terreno de la neurociencia. Efectivamente. Se mencionan estudios con resonancia magnética funcional, con fMRI, que son fascinantes. Lo que han demostrado investigadores como Andrew Newberg no es solo que se iluminen partes del cerebro durante experiencias espirituales. Lo realmente significativo es que son las mismas partes del cerebro las que se activan. Las asociadas con la sensación de unidad, la pérdida de la noción del yo, el sentido profundo. Se activan igual en una monja católica rezando que en un monje budista meditando o incluso en ateos que describen una experiencia sobrecogedora con la naturaleza o el arte. Eso sugiere que la capacidad para la experiencia de trascendencia es una característica neurológica de base, da igual la creencia que la provoque. Precisamente, viene de serie en el equipo. Y a esto se le suma la parte psicológica. Se cita el trabajo del psicólogo de Oxford, Justin Barrett, que argumenta que los niños son teístas intuitivos. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Que nacemos creyendo en Dios? No exactamente en un Dios personal con barba, no. Significa que nacemos con una predisposición cognitiva a ver intencionalidad, a ver agencia y propósito en el mundo. Un niño pequeño ve que el sol sale para darle calor o que los árboles le dan fruta.
El ateísmo, según esta visión, no es el estado natural por defecto, sino que requiere un esfuerzo educativo, un esfuerzo analítico consciente para suprimir esa intuición inicial. Así que el cerebro busca patrones y propósito de forma innata, y si no se le da un relato religioso, buscará o creará otro. Insostenible para la mayoría de la gente a largo plazo. De hecho, los textos citan estudios de Escandinavia que correlacionan a los grupos que se declaran puramente no religiosos, sin ningún tipo de espiritualidad, con tasas más altas de depresión y ansiedad, más altas que las de religiosos moderados o incluso los que se definen como espirituales pero no religiosos. Si conectamos todo esto, la tesis final es demoledora para la idea clásica de ateísmo. Lo que llamamos ateísmo es, en la mayoría de los casos, el rechazo a un Dios teísta tradicional, como el de las religiones abrahámicas. Pero no es, y esto es lo importante, la eliminación de la necesidad humana de trascendencia, de comunidad y de un marco que dé sentido a la vida y a la muerte. Exacto. Esa necesidad parece ser como el agua. Si bloqueas un cauce, encontrará otro por el que fluir. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? La conclusión que se extrae de estos análisis es muy potente. El ser humano no es un animal racional que a veces, por debilidad o por ignorancia, tiene religión. Parece ser más bien un animal religioso que a veces intenta disfrazar esa necesidad con conceptos modernos como progreso, ciencia o justicia social. El impulso de fondo, la necesidad de algo sagrado, parece ineludible. Y esto nos deja con una pregunta importante para reflexionar, una que va incluso más allá de los propios textos. Si este impulso hacia el sentido, hacia lo sagrado, es tan fundamental e inevitable como sugieren estas fuentes, entonces quizás la verdadera división en el mundo actual no es entre personas religiosas y personas ateas. Que es la línea que siempre dibujamos. Pero quizás sea una línea equivocada. Quizás la distinción más relevante hoy en día es entre quienes son conscientes de cuáles son sus dioses y sus altares, ya sea una deidad tradicional, la nación, la humanidad, el progreso o la justicia social, y quienes adoran fervientemente en sus altares sin siquiera saber que los han construido.